Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. Un amigo me contaba que tuvo que viajar por carretera a Cali. Y bueno, iba en su carretera bien, vía de doble sentido, y de pronto están arreglando la vía y llegó a un tramo donde redujeron el carril a uno solo. Y el aviso de prohibido adelantar. Y él siguió por su carril y delante de él iba una señora. Y la señora iba conduciendo a un límite de velocidad muy bajo, muy despacio. Y él iba a intentar, pero no, se esperaba y empezó a impacientarse. ¿Cuántos de ustedes los que manejan y van a alguien que ve a alguien que va adelante y como muy despacio empieza uno como a sudar, como a incomodarse, ¿cierto? Y él dijo, ¿yo qué hago? Y entonces me decía que él empezó a acercarse un poquito más a la señora. Le prendió luces, le hizo cambio, empezó a hacerle gestos por la ventana, pero imposible, nada. Y por último se acercó y la rebasó, la pasó. Y él me decía que cometió una imprudencia. Primero, violó la ley. Segundo, hubiera podido ocasionar un accidente. Y él iba con su familia también. Pero también uno pregunta, ¿y qué hay de la mujer que no soporta trabajar con compañeros que no son tan rápidos y tan ágiles como ella? Cuando tú eres muy rápido en las cosas que haces y de pronto ves que hay alguien que no es tan rápido como tú. O el hombre que va a tomar el ascensor y espicha una vez y el ascensor no baja y entonces empieza a espicharlo una vez más y está ahí un poco desesperado. ¿Se impacienta usted a menudo? ¿Le gusta esperar? Cuando su esposa empieza a contar algo, ¿cierto? Y quiere darlo por ahí como unos 1500 detalles, algo que pasó. Entonces uno como que… O cuando los niños se demoran en alistarse para el colegio y uno sabe que ya viene la ruta y que va a llegar tarde, empieza uno a preocuparse. Pero si todo esto te está pasando, pues no te preocupes. Tranquilo. Eso es normal, usted no es un extraterrestre ni nada de eso, ni usted es el único que le pasa eso. Todo el mundo se impacienta en algún momento, pero si perdemos el control, pueden venir consecuencias difíciles. Yo no sé si tú has tenido situaciones que por impacientarse un poco, ha tenido que pagar las consecuencias. Por eso, la palabra del día de hoy la he titulado La paciencia en un mundo impaciente. ¿Y qué significa impaciencia? Impaciencia viene del latín impatientia. Pregúntale al compañero que tienes al lado si tiene impatientia. Eso quiere decir intranquilidad, producida por algo que no molesta o por algo que no me llega a tiempo. En este mundo está sufriendo de impaciencia. Todo el mundo vive impaciente. En casa, las señoras, en el trabajo, en la iglesia, y todos vivimos impacientes en una carrera increíble. Y por eso cometemos muchos errores. Pero ¿por qué se da la impaciencia? La impaciencia se da por la falta de esperar en el Señor, de no tener esa paz del Señor en nuestro corazón. Son muchos los impacientes porque no han comprendido que Dios actúa en su tiempo.
No es en nuestro tiempo. El Señor tiene control de todas las cosas. Pero nosotros todo queremos hacerlo en nuestro tiempo. La impaciencia comienza con una serie de pensamientos y es provocada por una demora. Si pienso que debo dejar a los niños en el colegio a tiempo, entonces me impaciento y empiezo a ver si el desayuno no está, si voy tarde, si necesito entrar al banco y voy de afán y veo una fila larguísima, empiezo a impacientarme. Si voy a coger el bus y no pasa, a mí personalmente no me gusta hacer filas. Y yo llego a un banco donde haya una fila y, tremendo. Y a muchos nos pasa cuando vamos manejando, empezamos a impacientarnos. Pero no pensamos sino en nosotros y no estamos pensando en ese momento de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y entonces queremos hacerlo nosotros en nuestras fuerzas. Y cuando vamos a la palabra, yo buscaba en la palabra también encontramos mucha gente que se impacientó y cometió errores. Y en Primera de Samuel, en el capítulo 10, en el versículo 8, entonces está aquí, encontramos también una porción en la que cuando le dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aquí está Saúl, está limitado por su impaciencia. Se le da una orden, Samuel le da una orden y él toma los asuntos en sus propias manos y presumió realmente y lo hace todo en sus fuerzas por encima de Dios. El profeta Samuel le había dicho a Saúl, le había dado un plazo para venir a él, a Gilgal. Cuando llegó el 7º día y la situación se puso más difícil, cuando se sintieron en apuros, ¿el qué hizo? Saúl desconfió y dudó de que él llegaría a tiempo. Y entonces él empieza a obrar. Porque vemos que la impaciencia viene en 2 direcciones. Primera, una para que tú te des por vencido, para que tires la toalla, diga no, ya no se puede y dejes todo a un lado y no lo hagas. Y la segunda, la impaciencia te hace tomar medidas impulsivas contra los obstáculos en tu camino. Entonces, tomas decisiones, actúas en tus fuerzas y obras mal. Te hace ser precipitado, imprudente y te puede generar cólera, ira, muchas cosas. Entonces aquí, en Primera de Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 8 al 10, dice en el versículo 8, y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tomó su decisión, no quiso esperar más. Traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl salió para recibirle y saludarle. Y ustedes ya conocen toda la historia acá. Y entonces Samuel le dijo, ¿pero qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías pronto del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé. Cuando uno generalmente actúa en sus fuerzas y comete un error y se equivoca por impaciente, después quiere justificarlo. Y pues ofrecí holocausto. Nosotros en la impaciencia siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera y hemos cometido muchos errores. Aquí el Señor, ¿qué le había dicho? Espere. ¿Y cuántas veces el Señor te ha dicho, quédate quieto? Tranquilo. Es ir paso a paso.
es en el tiempo del Señor. Me encontré esto y cuando uno ve esta respuesta, locamente has hecho. ¿Cuántas veces nosotros locamente hemos actuado? Por impacientes. Hemos expuesto nuestra familia, nuestros trabajos, nuestra vida, inclusive en la iglesia. Actuamos apresuradamente. No hay control y por eso tenemos muchas cosas. Y Samuel le decía, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Pero qué pasó? Exactamente. ¿Y cuántas cosas tú has perdido por impaciente? ¿Cuántos problemas has tenido con tus hijos, con tu esposa? Por impaciente, por querer correr. Porque a veces pensamos que corriendo hacemos mejor las cosas. Espero en el Señor y en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Aquí encontramos un salmo, el Salmo 130, y el salmista, mire lo que dice, espero en el Señor. ¿Cuántos pueden decir esto? El salmista estaba ganando la batalla contra la impaciencia. Espero en el Señor y en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Esperando en el Señor es diferente a querer correr delante del Señor. A veces queremos adelantárnosle al Señor, ¿no? Nos dice una cosa, pero nosotros queremos hacerlo mucho más rápido. Es quedarse en el lugar indicado mientras Él te dice, tranquilo, espere. Pero nosotros no queremos hacer, porque Él marca tu camino, Él marca todas las cosas que tú haces. La fuerza que lo sostiene en paciencia a este salmista es la esperanza. Y la esperanza y la fuente de la esperanza es la palabra de Dios. En su palabra tengo mi esperanza y la esperanza es la fe en el tiempo futuro. Amén. Me parece increíble esto. Nosotros a veces buscamos soluciones a nuestras cosas, pero nunca sabemos que la esperanza está en la palabra de Dios y en su palabra tengo esa esperanza. Pero nosotros encontramos consecuencias de la impaciencia. El faraón, el amparo del faraón, el rey de Egipto, le dice, será vuestra vergüenza y el abrigo a la sombra de Egipto, vuestra humillación. En Isaías 30. Si estás quieto en Dios y lo buscas a Él, en vez de ir corriendo a Egipto, si confías en Él, entonces Él te dará la fuerza que necesitas para ser paciente y sobrellevar las tensiones donde te encuentras. A veces nosotros nos refugiamos ¿en quién? En los hombres, en las oportunidades. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Dios promete que si esperas su guía y ayuda pacientemente, en vez de irte de cabeza sin consultarle, Él te dará una gran bendición. Además, cuando nosotros somos pacientes, la paciencia trae bendición. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Confiar en Él. Cuando nosotros demostramos incapacidad de tolerar, decimos al Señor, ¿qué le estamos diciendo al Señor? Yo no confío en lo que tú me dices, no confío en tu palabra, es mejor lo que yo pienso, es mejor mi tiempo. La impaciencia es una muestra de orgullo, porque estamos elevando nuestro entendimiento por encima de lo que dice el Señor. El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Entonces, el prudente espera las cosas que dice el Señor. El imprudente, de acelerado, pasa y toma todo el daño. El que corre más rápido no siempre gana la carrera. El ejército más poderoso no siempre gana la batalla. El más sabio no siempre deja de ser pobre. El más astuto no siempre consigue hacerse rico.
Una persona educada no siempre recibe la recompensa que merece. Todos tienen sus buenos y malos tiempos. Nadie sabe lo que le irá a pasar. Y me encontraba una historia de una familia. En el camino, el desastre del hijo pródigo comenzó con la impaciencia. Él quería su herencia de inmediato y no estaba dispuesto a esperar. Después de tomar el asunto en sus manos, sufrió las consecuencias. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Primero, afligió su familia. De igual manera, cuando nosotros obramos no de la forma que Dios quiere, afectamos nuestro entorno, afectamos nuestra familia. El hijo pródigo dejó la seguridad de su hogar. Cuando nosotros nos adelantamos a los planes de Dios, solemos dejar atrás voces de razón y de sabiduría, dejamos la protección, dejamos todas las cosas. El hijo pródigo encontró la ruina por ser apresurado. La bendición de Dios acompaña nuestra obediencia, por lo que podemos perder mucho cuando ignoramos. Cuando nosotros estamos en impaciencia, podemos cometer muchos errores. Y por impaciente también el hijo pródigo se sintió indigno. No experimentamos compañerismo con el Señor cuando la impaciencia nos mantiene fuera de su voluntad. El ser impaciente nos acarrea muchos problemas a nosotros, a nuestras familias. Y después preguntamos nosotros por qué. ¿Por qué nos suceden tantas cosas? Nosotros a veces vemos a través de la palabra que fueron muchas las personas impacientes que cometieron muchos errores. Y nosotros hoy nos encontramos en un mundo lleno de impaciencia. Por impaciencia tomamos decisiones difíciles, dejamos nuestro hogar. Por impaciencias abandonamos nuestros hijos. Por impaciencia estamos cambiando constantemente de trabajo. Por impaciencia nos volvemos mediocres. Por impaciencia cometemos muchos errores. Y la palabra dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero uno diría, ¿qué soluciones hay a la impaciencia? Y dicho de una manera sencilla, la solución para la impaciencia es aprender a confiar en Dios. Es fácil decirlo, es fácil verlo en la palabra, pero ¿lo vivimos? ¿Ponemos todas las cosas en las manos de Dios? Necesitamos confiar que el propósito y el tiempo de Dios para las cosas es bueno. Aun cuando se demore, aun cuando pase el tiempo que sea, si tú confías y esperas en Dios, verás la bendición. A las situaciones que irritan a una persona se le denominan factores de impaciencia. O sea, piensa que te irrita, que te desespera, que tienes que cambiar. Tal vez sean otras personas. De pronto es tu esposa o tus hijos. De pronto es un problema que tenga que ver con el reloj. Eres una persona que vives todo el tiempo pendiente del reloj y vives desesperado. Se inquieta cuando otros lo hacen esperar o cuando ya se está haciendo tarde. ¿Y qué ocurre cuando tienes hambre y llegas a casa cansado y no está el almuerzo, no está la comida? Cuando el dinero está escaseando, cuando no llega la provisión que es, cuando pasas hojas de vida y no ves el resultado, que nadie te llama y empiezas a tomar decisiones, a montar empresas, a montar negocios sin consultarle a Dios. ¿En dónde te impacientas tú con más facilidad? ¿En tu casa? ¿En tu trabajo? ¿En la universidad? ¿En el colegio? Hace siglos el rey Salomón escribió: el prudente ve el mal y se esconde,
pero los ingenuos pasan y reciben el daño. En este proverbio, si usted ve el mal, es decir, si cree que está a punto de perder los estribos, deténgase, cuente hasta 10, respire profundo y no tome decisiones apresuradas para que puedas evitar un problema. No podemos controlar todo lo que nos sucede. Salomón en Eclesiastés en el versículo 9, en el capítulo 9, en el versículo 11, dice, el que corre más rápido no siempre gana la carrera. Y nosotros a veces pensamos que con hacer las cosas rápido las hacemos bien y a veces quedan a medias. Y no siempre se gana la batalla. Mas el sabio no siempre quiere dejar de ser pobre. Y el astuto no siempre consigue hacerse rico. Y vemos todo esto y tenemos que aplicarlo a nuestra vida, porque realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. A veces creemos que por preocuparnos más, vamos a vivir más. Y no es cierto. La Biblia dice que es más fácil que una persona con valores espirituales manifieste paciencia, además de otras cualidades como las que vemos nosotros en Gálatas, por ejemplo, en Gálatas 5:22, que nos habla de la paciencia, del fruto del Espíritu, el amor, es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Y hay una promesa que está en Filipenses 4, versículos 6 y 7, que dice, por nada estéis, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que tomar esa palabra para cabalgar sobre ella. Por eso, cuando nosotros estudiamos la palabra y vivimos de acuerdo a la palabra, podemos ser más pacientes. Empezamos a aplicar la palabra a nuestra vida. En el Salmo 40 dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mire lo que pasa cuando tú eres paciente, cuando confías en Él, dice que Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo me gozo porque en el devocional, cuando nosotros hacemos el devocional en la mañana, el Señor escucha cada clamor, cada palabra. Esas peticiones que ustedes traen aquí, nosotros las colocamos cada mañana y clamamos por esas peticiones y hemos visto la respuesta del Señor. Porque cuando nosotros clamamos a Él, confiamos en Él, Él dice que Él escucha. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. En Él tenemos que confiar. Es en Él que nosotros podemos descansar. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no en los soberbios, no en la mentira, no en el mundo, porque el Señor ha aumentado sus maravillas. Cada día vemos sus bendiciones y tus pensamientos estarán en Él, guardados en Él. Cuando tus pensamientos están en Él todo el tiempo y confías en Él, bienaventurado serás, bendito serás. La paciencia es una virtud. También es una forma en que el Señor nos da sus bendiciones. Así como la naturaleza trae la lluvia y el rocío caen, así como el sembrador espera en el tiempo, nosotros tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. No es hasta la paciencia hasta cuando yo quiero las cosas.
No es hasta la paciencia, hasta que las cosas en mi casa todo está bien, hasta que me llega el trabajo, hasta que me llega la bendición. Dice que hasta la venida del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a tener paciencia? Hasta la venida del Señor. En Santiago 5, en el capítulo 7, no lo tengo aquí, pero lo voy a leer. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y en Isaías 40 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si nosotros realmente tomamos la palabra y esperamos en Él, dice la palabra que no seremos avergonzados. Tenemos que llenarnos de paciencia, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de saber que Él tiene el control de todas tus cosas, Él tiene el control de tu familia, Él tiene el control de todas tus cosas. Y si tú confías en Él, esperas en Él, verás la bendición. Aunque la espera puede ser una de las cosas más difíciles en la vida de un cristiano, pero no todo tu tiempo está perdido. Si tú confías en Él, las cosas serán diferentes. Durante los periodos de espera, Dios está trabajando, Dios está obrando a tu favor. Si tú esperas y confías en Él, verás resultados. Durante ese tiempo, en ese tiempo de espera, en tu vida están pasando cosas diferentes. Él te está fortaleciendo, Él te está enseñando, Él te está firmando para que no resbales. Por eso nosotros tenemos que confiar y esperar en Él cada día, dejar el afán del mundo, vivir pacientemente. No quiere decir que nos quedemos quietos, sentados esperando. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que el Señor hará lo que Él tiene que hacer. Yo puedo estar desesperado buscando un trabajo, pero si no salgo a llevar hojas de vida, pues no van a llegar a golpearme para darme el trabajo. Si me falta provisión y no miro estrategias, le pido a Dios estrategias para empezar a generar ingresos, pues voy a tener problemas. Pero si yo confío en Él y hago lo que yo tengo que hacer y espero en Él, veremos los resultados. ¿Cuántas veces por impacientes hemos cometido errores en escoger la persona equivocada, en tomar decisiones apresuradas? Yo le decimos al Señor, es un tiempo también para decirle, Señor, me he equivocado porque no he confiado en ti. Tenemos que confiar en Él, saber que todas nuestras cosas están en orden, que Él tiene el control de todo. Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.